Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Es una bendición estar acá nuevamente con ustedes y espero que todos estén muy bien. Muchos saludos y un abrazo a todos. Hermanos, espero que estén listos para acercarse a Dios de nuevo por medio de su palabra. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago, estamos estudiando versículo por versículo el libro y estamos en el capítulo 2. Hermanos, la semana pasada empezamos a estudiar la evidencia de la fe genuina y estudiamos de versículo 18 al 20. Y vimos en el versículo 18 que no es la fe o las obras, es la fe y las obras. ¿Y cómo así? Porque la fe verdadera no existe sin las obras. Vimos también en el versículo 19 que los demonios creen y tiemblan delante de Dios, pero no se sometan a sus palabras. Entonces no tienen una fe genuina. Versículo 20 vimos que una persona que piensa tener una fe genuina sin la demostración de las obras es ignorante de la verdad. Entonces son varias cosas que vimos la semana pasada. Hoy continuamos con la misma sección y estaremos de versículo 21 al 26 y terminamos ese capítulo hoy. Entonces, para empezar, vamos a leer el pasaje y después orar y empezar el estudio. Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Señor, por favor, guía nuestros pensamientos en esos momentos. Ayúdame, Señor, a mí a comunicarme bien, claramente, eficazmente, poderosamente, y que la gente tuya sea edificada sobre los principios y verdades de la enseñanza de la Santa Palabra de Dios. Señor, muchas gracias de nuevo por la oportunidad que nos has dado poder estar acá juntos por medio de la tecnología para acercarnos a ti y estudiar tu Santa Palabra. Señor, de nuevo, muchas gracias. Te lo pido y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, Santiago 2, versículo 21. Hermanos, veamos lo que dice aquí en el versículo 21. Yo quería resaltar, dice, no fue justificado por las obras. Hermanos, aquí es donde llegamos al gran debate. Santiago parece contradecir lo que dice el apóstol Pablo. Santiago parece decir que el hombre es justificado por las obras. Y lo vemos un poquito más tarde en Santiago 2:24, donde él dice: vosotros pues
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces tenemos un debate, tenemos una contradicción, pues parece. Porque Pablo parece decir lo contrario. Vamos al libro de Romanos. Romanos 3, 28. Y podemos ver aquí en Romanos 3, 28, y parece que Pablo dice algo contradictorio aquí. Romanos 3, 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y Pablo dice en Romanos 3, 28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Dios? Dios es perfecto, ¿cierto? Entonces, si tenemos una contradicción acá en las Escrituras, eso insinúa que Dios no es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un error. Dios ha cometido un error. Dice una cosa aquí y dice otra cosa aquí. Entonces, eso es lo que queremos aclarar. Pero hermanos, la verdad, y gloria a Dios por eso, la verdad es que esas dos enseñanzas, la enseñanza de Santiago acá en el libro de Santiago y la enseñanza de Pablo en el libro de Romanos, esas enseñanzas se complementan. Y yo quería resaltar el por qué. Se complementan primero. ¿Por qué? Porque Pablo y Santiago trataron situaciones diferentes, totalmente diferentes. Pablo, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo enseña que hay que cumplir la ley para ser salvo. Entonces, Pablo trató con esa situación, con el legalismo. Y Santiago acá trata con otra cosa. Santiago trata con un antinomianismo torcido. ¿Qué es el antinomianismo? Pues es un término muy largo, no muy usado, pero significa que no hay necesidad de cumplir la ley porque uno es salvo por la gracia. Ahora, por eso les dije que aquí Santiago trata con un antinomianismo torcido. Entonces los creyentes, la audiencia de Santiago, querían creer y no hacer nada. Querían creer y no obedecer la palabra de Dios. Por eso es un antinomianismo torcido. Entonces, eso es lo primero. Segundo, Pablo usa el término justificado para hablar de ciertas ideas y Santiago usa el mismo término para hablar de otras ideas. Pablo usa el término justificado para hablar de ser salvo o para hablar de ser declarado justo. Romanos 3, donde leímos ese versículo antes. En Romanos 3, el asunto principal tiene que ver con el ser judío y la circuncisión. Eso fue parte de la ley entre el pacto de Dios y los judíos, y Pablo estaba tratando con eso porque ellos se apoyaban de esa práctica acerca de su seguridad y acerca de su salvación. Mientras Santiago, aquí en capítulo 2 de Santiago, usa el término justificado para decir algo diferente, para decir
genuino, para decir autenticado. Y eso se ve porque el contexto aquí en Santiago capítulo 2 trata con el asunto de tener una fe acompañada o no acompañada por las obras. Entonces, eso es lo segundo. Primero, trataron con dos situaciones diferentes. Segundo, lo que quieren decir con este término justificado no es igual. Entonces, Pablo dice que uno es declarado justo por Dios por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Entonces vamos ahora a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, y podemos ver acá que eso es lo que Pablo quiere decir, que uno es declarado justo por Dios por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir en Romanos 3:28, en Romanos capítulo 4, aquí también en Gálatas. Y Santiago, lo que él dice, Santiago, en Santiago capítulo 2, dice que la fe de uno produce obras, y esas obras autentican su fe en Cristo como genuina, como podemos leer en Santiago 2:22, donde él dice: no ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras. Entonces, muy interesante lo que dice un autor, porque eso es lo que estaba tratando de aclarar hermano Santiago a su audiencia. Pero ustedes han escuchado, y de hecho hicimos un devocional hace poquito con un libro escrito por este autor, A.W. Tozer. Y él dijo lo siguiente. Dice: para escapar del error de salvación por obras, hemos caído en el error opuesto de salvación sin obediencia. Y eso es lo que estaba haciendo Santiago. La audiencia de Santiago había caído en esa trampa. Una fe sin obediencia. Una fe sin obediencia. Entonces, hermanos, lo que se dice en el libro de Romanos, lo que se dice en el libro de Santiago, esas dos enseñanzas, esas dos declaraciones de hombres de Dios, de hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, no se contradicen. Hablan de situaciones diferentes y se complementan. Ahora, siguiendo adelante, Santiago 2, de versículo 21 al 23. Dice acá, hermanos, dice acá, Abraham, nuestro padre, en el versículo 21. Abraham, nuestro padre. Hermanos, para demostrar la necesidad de obras en la autenticación de una fe genuina, Santiago usa a Abraham y Rahab, pero vamos a hablar principalmente de Abraham como ilustración. Entonces, y eso también es muy importante en lo que vamos a ver. Veamos el orden de cómo funciona todo acá. El orden, ¿cierto? Dios es un Dios ¿de qué? De orden.
quiere que las cosas se hagan en orden, exactamente. Entonces, veamos el orden del ejemplo de Abraham. Abraham, vamos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y aquí, hermanos, veamos el orden. Aquí podemos ver que Abraham había creído mucho más antes del relato de Isaac, su hijo, a lo que se refiere Santiago en Santiago capítulo 2. Entonces, Abraham había creído antes de ese acontecimiento. Se dice que unos 30 años antes. Vamos a leer Génesis 15 de 4 al 6. Abraham había creído mucho más antes. Génesis 15, 4 dice, y luego vino a él la palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y vean lo que dice acá en versículo 16, y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Ahora, aquí, Jehová, Dios, tratando con quién, con Abraham, acerca de qué, acerca de su simiente, acerca de su hijo, y de él, de su simiente, iba a haber una multitud de personas, iba a ser una gran nación. Y es una promesa de Dios hecha a Abraham. Y dice versículo 6 que creyó Abraham a Jehová y el Dios se lo contó por justicia. Entonces, eso es cuando Abraham creyó. Dice la palabra de Dios, se lo contó por justicia. O sea, en ese momento fue justificado por su fe. Ahora, luego, un poquito más tarde, como les dije, unos 30 años después, luego la fe de Abraham fue autenticada por sus obras. Génesis 22, vamos allá. Génesis 22, vamos a leer de versículo 9 al 12. Y aquí es donde tenemos el acontecimiento de Abraham con Isaac y Dios y todo eso. Génesis 22, versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar, imagínese, a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, podemos ver que primero Abraham había creído y le fue contado como justicia por justicia. Y después la fe de Abraham fue autenticada por sus obras, por el hecho de que él estaba a punto de ofrecer a su hijo Isaac y matarlo. Y Dios lo vio y le dijo, Abraham, ya no es necesario, ya conozco por lo que he
visto. Entonces, hermanos, es el mismo patrón. Creer y producir buenas obras. Es el mismo patrón que vemos con nuestra salvación hoy día. Somos salvos por la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Y somos salvos para hacer buenas obras, como dice Efesios 2, 10. Siempre en ese orden. La fe genuina produce las buenas obras. Vamos de nuevo a Santiago 2. Santiago 2. Santiago 2. Ahora vamos a centrarnos en los versículos 24 y 25. Y yo quería resaltar esa parte donde dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado. Vosotros veis pues que el hombre es justificado. Hermanos, les tengo una pregunta. ¿Cómo hubiera sido si Abraham contestó a Jehová en Génesis 22? Pues Dios, creo que tú eres Dios y creo que debo sacrificar pues a mi hijo Isaac. Pero ¿qué tal si lo hago? ¿Y qué tal si después pues no hay manera de tener ese simiente para producir a toda una nación de Israel? Ahora, si él hubiera dicho algo del estilo, eso hubiera sido ¿qué? Una fe inválida. Decir que uno cree, pero no tener la fe suficiente para demostrar después esa creencia. Una fe inválida. Una fe inválida. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido? Porque aquí también en el contexto está hablando de Rahab en el versículo 25. ¿Cómo hubiera sido si Rahab hubiera dicho, y eso se encuentra en Josué capítulo 2, si Rahab hubiera dicho a los dos espías judíos, creo que Jehová hizo todos los milagros para liberarlos de Egipto y creo que Dios ha dado nuestra tierra a Israel, pero ¿qué tal si los escondo aquí en mi casa y ellos de mi pueblo averiguan y me matan? Creo que no lo puedo hacer. Eso hubiera sido ¿qué? Una fe inválida. Decir que uno cree, pero después no tiene una fe suficiente para demostrar esa creencia. Una fe inválida. Inválida. Y por eso resalté donde dice en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado. Porque nosotros vemos la fe de otros por medio de las buenas obras que ellos hacen. Entonces acá, hermanos, la fe se autentica como genuina. ¿Cómo? Por la acción. En ese caso, la acción de Abraham, cuando iba a matar y sacrificar a su hijo. Y también la acción de Rahab, cuando ella ayudó a los espías judíos. Ahora, versículo 26. Versículo 26. Yo quería resaltar donde dice lo siguiente. La fe sin obras está muerta. Bueno, hemos estudiado y repasado ese asunto mucho en todo ese capítulo 2 de Santiago. La fe sin obras está muerta. Creo que ya tenemos un poquito más entendimiento de lo que Santiago quiere decir. Y él usa
la ilustración de un cuerpo sin el espíritu. Hermanos, un cuerpo sin el espíritu. ¿Qué pasa con un cuerpo así? Está totalmente quieto, ¿cierto? Ese cuerpo no se mueve para nada. Ese cuerpo no hace nada. Ese cuerpo no puede lograr ninguna cosa. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo no hay espíritu. El cuerpo está muerto. ¿Y por qué el cuerpo está así? Porque no hay vida. Entonces, un cuerpo sin vida no puede hacer nada, ni moverse. Santiago usa esa ilustración para aclarar lo que él quiere decir acerca de la fe de ciertos de su audiencia. Una fe que dice, ¿cierto? Santiago 1 y 2 hablan de ser no solamente oidores, no solamente habladores, sino hacedores. Una fe que dice, una fe que solamente proclama, una fe que solamente declara. Todos quieren predicar, todos quieren enseñar, todos quieren hablar. Y muchas veces lo queremos hacer delante de los demás. Pero ¿qué es lo que muchas veces no hacemos? Buenas obras. Si solamente nos toca hablar, hay muchos que lo pueden hacer. Pero a la hora de hacer buenas obras, hay pocos. Hay pocos. Entonces, una fe que dice, que proclama, que declara, pero no produce, no hace, hermanos, buenas obras, no se ve, es una fe inválida. Eso es lo que quiere decir el apóstol Santiago. Entonces, hermanos, para resumir todo lo que hemos estudiado en esta sección esta mañana, y creo que es un buen resumen de lo que hemos estudiado hasta ese punto en el libro de Santiago. Hermanos, las palabras de Santiago y las palabras de Pablo no se contradicen, se complementan. Hermanos, también la fe salvadora siempre, según lo que Santiago nos dice acá, siempre es seguida por las buenas obras. Y la fe genuina se autentica por la acción, ¿cierto? Se autentica por la acción visible. Y una fe que no, hermanos, es así. Una fe que no se demuestra, según lo que hemos leído y estudiado y visto en Santiago. Una fe así es inválida. Es inválida. Entonces, hermanos, espero que esa enseñanza haya sido una ayuda para ustedes, una aclaración acerca de esos asuntos entre la fe, entre las obras, entre la fe y las obras y la necesidad de las dos cosas en la vida de un cristiano. No es necesario para la salvación. Estamos de acuerdo con la fe, con la salvación por la fe. Estamos de acuerdo con eso, claro que sí. Pero no estamos de acuerdo con una fe genuina, entre comillas, sin obediencia. El cristiano se salva para buenas obras, como dice Santiago, para buenas obras, como dice Pablo en Efesios, como dice Pablo en Romanos. Y hermanos, eso es el ejemplo que queremos
reflejar y demostrar aquí en este mundo. Entonces, la próxima vez que nosotros tengamos la oportunidad de hacer, de servir, de obedecer, de colaborar, de ayudar, y nosotros somos capaces en ese momento de colaborar y no hacemos, ustedes me dicen qué fe tenemos. Vamos a orar. Señor, por favor, bendice a cada oyente, bendice a cada palabra y Señor, ayúdanos a ser hacedores de nuestra fe, hacedores de la palabra y ejemplos en ese mundo tan oscuro. Señor, queremos glorificarte, queremos señalar a Jesucristo y su evangelio por medio de nuestra vida cambiada, por medio de nuestra vida transformada y nuestras buenas obras. Señor, eso es lo que Jesucristo hizo acá en la tierra y eso es lo que nosotros como su pueblo queremos hacer también. Por favor, ayúdanos a andar en obediencia, a tener una fe genuina, verdadera y una fe activa. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.